Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes a este auditorio. Esta tarde nos encontramos reunidos para la presentación del libro Estragos y limitaciones de la democracia interna, por autoría de la doctora Cecilia Saravia Ríos. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 1. También es profesora de investigación en el Colegio de la Frontera Norte, impartiendo temas como democracia, procesos electorales y gobiernos locales. Recibamos a continuación con un caluroso aplauso. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por asistir a este evento. Voy a permitirme ceder el micrófono primeramente a los comentaristas del libro para al final tomar yo la palabra y poder platicar un poco más con ustedes. Gracias, doctora Saravia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, Ceci Saravia. Es muy grato estar aquí y es un honor también estar compartiendo con ustedes. La verdad me siento muy halagada de encontrarme en esta máxima casa de estudios. Me siento tan grande como la extensión territorial de este estado. Bien. Esta presentación tiene una característica extraordinaria porque la doctora Saravia no se puso límites, es muy acertada y de pronto osada en sus comentarios que plasma, los cuales derivan de una investigación muy sólida, de una investigación cualitativa muy interesante. En esta presentación de estragos y limitaciones de la democracia interna, en el caso Ciudad Juárez, año 2000-2010, la doctora Saravia analiza la calidad de la democracia interna de los partidos políticos. Refiere que la obra ha sido un reto profesional y social y plasma por un lado un planteamiento genuino y actual de la vida interna de los partidos políticos. Por otro lado, en el aspecto social comenta la realidad de la política formal y el debate sobre la democracia en el ámbito local. Se refiere al escenario político de la región y describe que reconstruir una década en la vida política de algún lugar es una tarea que no resulta sencilla, sin embargo, asumiendo la omisión de muchos eventos que pudieran ser interesantes e importantes, presenta un bosquejo de la primera década del siglo XXI en Ciudad Juárez y de los aspectos más significativos de los procesos internos de selección de candidaturas. Partiendo de una lógica deductiva, refiere el contexto estatal y el contexto local, en donde algunas situaciones son semejantes, pero otras tienen particularidades que imprimen una dinámica política distinta en ambos espacios. Desde luego, el escenario político contemporáneo en la entidad y la oferta política en el estado de Chihuahua. En el escenario político contemporáneo de la entidad comparte que el siglo XXI ha representado una transformación en el sistema de partidos en México, pasando de un sistema de partido hegemónico caracterizado por la concentración del poder político en un solo partido, donde coexisten otros como satélites y como subordinados a un sistema de pluralismo moderado, donde ningún partido es más importante ni tiene toda la fuerza ni la máxima capacidad como para afectar la competencia político-electoral. Refiere que desde finales del siglo XX en el ámbito nacional se presentaron situaciones de conflicto postelectoral debido a la falta de legalidad y credibilidad en los procesos electorales que fueron el preámbulo para una serie de reformas en materia electoral en el objetivo de subsanar estas situaciones y transformar el sistema político.
Describe cómo es que la reforma electoral de 1985 estableció el escenario para la conformación de un verdadero sistema de partidos al permitir el ingreso de nuevas corrientes políticas al juego electoral institucionalizado. Posteriormente, describe cómo la reforma electoral de 1989-1990 dio origen al Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, como órgano autónomo e independiente garante de la competencia y la transparencia de los partidos. En esta misma reforma se aprueba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se decreta la cláusula de gobernabilidad que garantiza mayor número de curules al partido en el poder. También nos comparte que en 1995 una nueva reforma promueve la modificación del COFIPE con la idea de promover el pluralismo en el Congreso. Se deroga la cláusula de gobernabilidad, se establecen topes de gastos de campaña, se prohíbe a particulares hacer contribuciones político-monetarias, se establecen más sanciones electorales, así como instancias para resolver los delitos y se establece el doble sorteo para seleccionar a los funcionarios electorales. Con estas garantías, la alternancia política que se venía dando en contextos locales se desplegó al ámbito federal, ocasionando una dinámica distinta entre los partidos políticos. Destaca cómo por primera vez en la historia contemporánea de México, un partido diferente al Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, obtuvo el triunfo en una elección de Ejecutivo Federal en el año 2000. Sin embargo, y a pesar de los avances en materia electoral ya mencionados en la competencia electoral, surgieron nuevas situaciones que afectaron la competitividad del sistema. La derrota del PRI en la presidencia de la República generó una crisis interna en el partido que tuvo efecto reflejo en los estados, lo que llevó a que se acentuaran aún más las campañas negras o negativas carentes de propuesta ideológica, de programas de acción y la falta de identidad de las candidaturas. En el ambiente político electoral hubo injerencia de actores externos a los partidos en campañas que denotaban el debilitamiento de la autoridad electoral y cobró mayor importancia el Tribunal Electoral Federal en los procesos para buscar resoluciones a las controversias. Asimismo, se presentó una polarización en los resultados electorales y se manifestó la política de promesas excesivas. Por todo esto, en el año 2008 se reforma el COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, regulando por primera ocasión los procesos de precampañas electorales de los partidos políticos nacionales. Al respecto, se establecieron regulaciones para los tiempos de los procesos internos de selección de candidaturas y para las precampañas para cargos a nivel federal, así como las prerrogativas y garantías para los procesos y las sanciones en caso de violación a las normas establecidas. El ámbito estatal no siguió la inercia del contexto nacional. La alternancia política que se presentó a inicios del siglo XXI en el país, en el Ejecutivo Nacional, no se repitió en el gobierno del Estado. Únicamente en algunos municipios de Chihuahua hubo gobiernos distintos al PRI. Aunque en Chihuahua la década de los 80 se caracterizó por los movimientos de la defensa del voto y en la década de los 90 se concretaron los primeros gobiernos de alternancia en el ámbito municipal Juárez, y en el gobierno del Estado esta alternancia no se refrendó nuevamente. Nos comparte también que estos resultados permiten entender que a pesar de la anunciada claudicación del PRI, se gestaba su resurgimiento en los ámbitos locales y, por ejemplo, en algunas de las ciudades más grandes del Estado como Juárez, Cuauhtémoc y Casas Grandes. La tendencia de apoyo nuevamente al PRI se reflejaba en los resultados electorales. Menciona que Ciudad Juárez fue una de las ciudades más importantes en la defensa del voto en los años 80 y la primera en tener un gobierno de alternancia. Otra de las inferencias que se pueden realizar a partir de los resultados electorales es la tendencia a la competición por medio de alianzas, en donde las tendencias ideológicas no son tan significativas. Es decir, los convenios de coalición se realizaron entre partidos políticos con una ideología contraria, como es el caso del PAN, PRD y Convergencia en la alianza Todos Somos Chihuahua en el año 2004 y el del PRI, PT, PBM en la alianza Con la Gente en el 2007. Esta manera de enfrentar las contiendas en alianzas ha resultado en el Estado una tendencia que ha permanecido en los últimos procesos electorales.
y que ha resultado en uniones perversas para el sistema político, en virtud de que permite a los partidos con menor fuerza política alcanzar los umbrales de votos requeridos para impedir su desaparición en la competencia política. Con respecto a la oferta política de Chihuahua, refiere que en México las disposiciones en materia electoral ofrecen las condiciones para construir partidos con registro nacional o con registro estatal. El primer caso son entidades aprobadas por la Autoridad Electoral Nacional una vez que se cumplen los requisitos y tienen presencia en mayor parte del país. El segundo son entidades autorizadas por la Autoridad Electoral Estatal y su presencia se delimita al territorio del Estado. Pudiera pensarse que los partidos políticos, por ser en su mayoría de carácter y extensión nacional, tienden a seguir pautas similares en todo el territorio. Sin embargo, denota la diversidad en la práctica cotidiana, donde, por ejemplo, las características de presencia, militancia y alineación ideológica pueden presentar variables significativas de una región a otra. Menciona que la existencia de partidos al interior de los estados no significa necesariamente que tengan un alcance a nivel nacional, es decir, que puedan tener registros vigentes en todos los demás estados, ya que las formas de actuación y alcance se regulan de manera distinta en cada entidad, pero este indicador puede, en algunos casos, dar cuenta de la participación y cultura política que se tiene en cada sitio. Así, la presencia de partidos políticos con este tipo de registro a lo largo del territorio es variante de un estado a otro, y aunque prevalecen las connotaciones nacionales en la primera década del siglo, por lo menos en 18 entidades han existido partidos con registro estatal. Con respecto al escenario político, en Ciudad Juárez señala que durante la década de los 80 se distinguió a Ciudad Juárez como un ícono en la lucha por la democracia, de manera especial por la demanda de legalidad y legitimidad del voto. Y como bastión panista, Juárez fue el primer municipio del estado con gobierno de alternancia y de doble alternancia, la primera en el periodo 1983-1986. En torno a la democracia interna, menciona también que los partidos políticos han sido un tema de interés para disciplinas como la sociología, la política y el derecho, que se ha enfocado en el estudio de aspectos como la organización, los procedimientos internos, el comportamiento partidista, los derechos y garantías de los afiliados, la legislación partidista y el control de los dirigentes, entre otros. Comparte que entre la diversidad de enfoques existen posturas tanto a favor como en contra de la democracia interna. Desde la perspectiva sociológica, la democracia interna es irrealizable, debido a que los partidos, para garantizar y detentar el poder, deben basarse en círculos cada vez más reducidos de personas, lo que equivale al control de la mayoría por la minoría, principio contrario a la democracia. Describe también la importancia de los componentes de la democracia interna, argumentando del mismo modo que existen diversas perspectivas sobre la democracia interna, en donde también concurren diversos puntos de vista sobre los elementos que la componen. Retoma la opinión de Otto Stammer, autor que entiende como una organización democrática aquella que convoca y capacita a sus miembros para la participación en la organización, que fomenta la información y la responsabilidad de los funcionarios del partido político. Hace un comparativo con Schurfin, autor que señala como puntos de partida de la democracia interna en los partidos tres aspectos fundamentales, como son la libertad de expresión, intensa autonomía y vida propia de las organizaciones locales y la constitución democrática del partido, la politización y activación de las masas. Retoma también el importante punto de vista de Cárdenas, quien considera que para calibrar la democracia interna se requiere de por lo menos 4 elementos: el nivel de respeto y garantía de los derechos fundamentales dentro del partido, la organización y los procedimientos internos, las corrientes en el seno de la organización y, por último, los órganos de control de la vida interna. La autora realiza una revisión de estas y otras configuraciones de la democracia interna, encontrando que existe coincidencia sin importar el orden de las cuestiones en los aspectos de rendición de cuentas, procedimientos internos, inclusión y garantías para los afiliados. En el mismo contexto,
se destaca la importancia y elementos de la selección de candidaturas. De igual forma expresa que como parte de la democracia interna, los procedimientos de los partidos políticos realizan para cumplir con sus objetivos y funciones un asunto cardinal para entender en qué condiciones emanan los actores políticos que definen y dirigen el rumbo de las naciones. Resalta que la selección de candidaturas es uno de los procedimientos internos que se realizan con la intención de elegir a la persona que representará a los partidos en un proceso electoral. A través de la selección de candidaturas se puede entender parte de la vida democrática de los partidos, puesto que permite hacer observaciones sobre las formas en que en su interior se toman las decisiones, se realizan consensos y se respetan los principios democráticos. En la selección de candidaturas implica un proceso electoral dentro del partido donde generalmente se pueden identificar varias etapas como la convocatoria, la postulación, la solicitud de voto, la votación y el nombramiento. También destaca que dentro del proceso existen muchas características que se pueden observar y analizar en la selección de candidaturas, entre los que se encuentran la institución del procedimiento en los estatutos, el cumplimiento de las fechas establecidas para el proceso, los mecanismos para la elección, los requisitos e impedimentos para la postulación, las garantías que ofrece el partido tanto a las postulaciones como para que el proceso se desarrolle de manera adecuada, el grado de descentralización y autonomía del partido, el financiamiento, las condiciones de igualdad y las postulaciones, la forma en que la ciudadanía participa en la selección, la forma en que se transmite la información sobre las postulaciones y sobre los resultados, la legalidad y legitimidad del proceso, la existencia de un padrón confiable para la elección, el seguimiento de delitos dentro del proceso, entre otros. Se destacan los tipos, formas o mecanismos para la selección de candidaturas, en donde de manera general se ha asociado la selección de candidaturas con las elecciones internas o elecciones primarias. Sin embargo, aclara que no es así, ya que el proceso puede realizarse a través de diversos mecanismos o procedimientos que van desde la nominación, la cooptación, la elección abierta a todo el electorado, la elección cerrada, la intervención de comités de delegados o asambleas, así como los usos y costumbres determinados en algún ámbito. Como resultante, cada uno de estos mecanismos o formas tienen ventajas y riesgos tanto en el interior como en el exterior del partido. Señala que la nominación como mecanismo para la selección de candidaturas se equipara a la designación. Por tanto, se entiende como un apadrinamiento que tiende a aumentar el poder del padrino, a no ser que haya reglas que delimiten el campo de los candidatos calificados. En este sentido, la nominación elimina el 99.96% de los elegibles, razón que parece abonar a las tendencias de las últimas décadas hacia electorados más inclusivos. Aclara la noción de cooptación, aunque se deriva del verbo cooptar, que significa llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella. Aclaración cultural importante. Posee en términos de selección un matiz oligárquico que se identifica con favorecer el gobierno de un grupo dominante que no toma en cuenta el consenso, aunque generalmente cuando se emplea debe ser legitimada por los mecanismos y reglas operantes. La cooptación se considera un método peyorativo que impide la movilidad y libre circulación de las élites en las organizaciones políticas. Por último, les comento que la autora señala que la selección de candidaturas por usos y costumbres es una forma de protección de los derechos políticos electorales de los militantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo soy Ramón Salazar y
quiero agradecerle a la doctora Cecilia Sarabia por la invitación a que le comentara su libro. Y la ventaja de ser segundo es que ya la primera comentarista ya dijo todo, o casi todo. Y de esa manera, pues mi participación va a ser más reducida, quizá retratando algunos aspectos que yo considero muy importantes en el libro de la doctora Sarabia. Miren, el libro que tienen ustedes en sus manos, creo que algunos lo tienen, es una adaptación, un trabajo reelaborado de la doctora con el que obtuvo su trabajo, su tesis de grado, su grado de doctora en el Instituto Ortega y Gasset en España, que es válido decir, tal vez ella no lo dijera, pero yo sí se los comento, obtuvo en ese instituto, en su postulación como doctora, la mayor mención que se le puede, para el que puede aspirar a un doctorante, que es mención honorífica. Y creo que desde ese momento ya nos quiere decir mucho el trabajo que nos está entregando la doctora en este momento. El tema que aborda, ya lo mencionó la comentarista que me antecedió, es la democracia interna en los partidos políticos, específicamente la selección de candidatura, porque la vida interna de los partidos políticos pues es muy amplia, ¿no? Pero no, la selección de candidaturas no la realiza ella en todos los partidos políticos que tenemos, sino que solamente la reduce en 3 partidos, PAN, PRI y PRD, en razón de que son los que tienen mayor presencia en la entidad, y específicamente en Ciudad Juárez. Quizá le haya llamado la atención el tema a la doctora Sarabia, en razón de que por ese tiempo en la que ella inicia, bueno, el lapso donde inicia la investigación, que es en el 2000 al 2010, se da en el 2001 una anulación de la elección municipal en Ciudad Juárez, donde se tuvo que repetir la elección en el 2002, y quizá ese fue el detonante, quisiera pensarlo, para que la doctora se interesara en este tema de la selección de candidaturas al interior de los partidos políticos, que vale decirlo, no se regulaban todavía en esa fecha cuando la doctora se interesó en el tema, o digamos cuando ella empieza el estudio del tema, porque en sí las candidaturas, las precampañas o la selección de candidaturas se empiezan a regular a partir de la reforma electoral de 2007-2008, y se fijan periodos específicos, tiempos, topes de gastos de campaña, que todos los partidos tienen que sujetarse al mismo tiempo a los lineamientos a efecto de que no haya adelantos o atrasos en los procesos internos de selección de candidaturas. Ya lo mencionó la comentarista que me antecedió, hay diferentes formas de cómo seleccionar internamente las candidaturas. Puede ser por designación directa, bien lo señala la autora en su libro, puede ser con una convención de delegados, puede ser una elección abierta a todos los ciudadanos en general, o puede ser una elección nada más reducida a los puros militantes de los partidos políticos. Y tiene distinto grado de legitimación cada una de ellas. Se entiende que bien lo señala la doctora, se entiende que una designación directa pues pudiera ser hasta autoritaria, ¿no? Por parte de la dirigencia de algún partido político, y que tuviera escasa legitimidad con relación a una elección que se desarrolla pues, de manera abierta a todos los ciudadanos. Sin embargo, las elecciones abiertas pues tienen sus riesgos, ¿no? De que elijan al precandidato pues personas o ciudadanos que no están directamente vinculados al partido político, pero es una manera anticipada de poder escoger a un candidato que pudiera llevar el triunfo al partido político, como bien lo señala la doctora en su investigación, en su trabajo. Recordarán ustedes la cultura del dedazo, o digamos todo este tema de la selección de candidaturas viene antecedida porque anteriormente pues el partido hegemónico, ustedes ya saben qué partido era, pues no había procedimientos democráticos de selección de candidaturas, sencillamente había designaciones directas, y eso era lo que prevalecía con relación a quienes iban a representar al partido. Ya mencioné que fue la anulación de la campaña allá en Ciudad Juárez de la elección municipal, lo que quizá motivó a la doctora. Y cuando se empiezan a regular la selección de candidaturas, que fue en el 2007, pues hubo un motivo de fondo, que esta parte creo que no la encontré en el libro de la autora, pero lo menciono,
y fue que en el caso del candidato a la presidencia de la República en el 2000, Vicente Fox, se adelantó muchísimo a hacer proselitismo en los medios de comunicación, y eso le valió pues para obtener el triunfo en el 2000. Bueno, entre esas cosas y el descrédito que había en el partido hegemónico y el descontento de la sociedad, ¿no? En el 2006 también hubo un adelanto muy anticipado, valga la redundancia, de Andrés Manuel López Obrador en sus propósitos de querer llegar a la presidencia de la República. Finalmente no llegó, pero precisamente lo que se quería acotar era esa anticipación, ¿no? Tan temprana que hacían prácticamente los candidatos que aspiraban, para que no hubiera posicionamientos anticipados de aspirantes que pudieran fortalecer su candidatura en todo ese tiempo. Ese fue uno de los propósitos centrales. Decir también, como lo señala correctamente la doctora en su libro, que en la fecha ella es la primera década que inicia el análisis de 2000 a 2010, no había también en la ley estatal regulación de la selección de candidaturas en la ley estatal, y que fue hasta 2007-2008 cuando empieza a regularse la selección de candidaturas. Y quizá la importancia del tema en Ciudad Juárez es que la alta disputa política de la ciudad, pues eso movía a los partidos políticos a que siguieran procedimientos democráticos de selección de candidatos, porque querían tener la garantía de elegir a un buen candidato que les pudiera garantizar el triunfo. Esa fue quizá la razón principal que los partidos empezaron a establecer procedimientos democráticos, quizá no tanto por tener una democracia interna real al interior de su partido político. Esa es una presunción muy particular. En algunas partes del texto, lo digo respetuosamente con la doctora porque la conozco, es respetuosamente provocadora. ¿Por qué? Quizá con el propósito de generar el debate, ¿no? de motivar a que se profundice en el tema, porque ella hace algunas afirmaciones, y voy a leer una parte del prólogo aquí del personajazo que le prologó el libro, además que lo señalo, que es Alberto Asís, que es un académico muy reconocido en el país, y dice: la autora del libro llega a conclusiones similares cuando dice: en todos los partidos y procesos existen o persisten situaciones de violación a los estatutos, a los reglamentos, así como a los principios democráticos. La vida interna de los partidos políticos sigue impregnada por el centralismo y el autoritarismo, con algunas decisiones que inclusive afectan la construcción democrática en diferentes ámbitos. En ese mismo tenor, no son ajenas a estos procesos las prácticas corruptas de clientelismo, compra de votos, proselitismo a favor de precandidatos con dinero público, el escalafón de puestos de elección popular y la falta de mecanismos de rendición de cuentas. O sea, esos temas pues prácticamente se atrevió a decirlos, ¿no? Creo que están bien expresados en el texto, y que además se apoya ella en autores de la ciencia política. Yo creo que los clásicos que no deben faltar, ¿no? Sobre todo cuando se habla de democracia, cuando se habla de elecciones, cuando se habla de sistema de partidos. Sartori, que es un clásico obligado, Max Weber, Mauricio Duverger, entre otros, y cita a otros autores, ¿no? que no son tan reconocidos desde la perspectiva clásica, pero que seguramente pronto van a llegar a ser citados y referenciados en este tipo de trabajos y de investigaciones. Me gustó también una parte que hace la doctora, esboza de alguna manera un estudio comparado del tema, o sea, de la selección de candidaturas en América Latina. Ahí hace referencia a algunos países de Sudamérica que también tienen procedimientos internos de selección, que a mí me hubiera gustado que hubiera desarrollado más esa parte, ese tema. Sin embargo, pues la lógica del desarrollo es de ella sabe por qué lo hizo de esa manera, y pues está bien hecho desde la perspectiva que ella lo hizo. Ya para concluir, les expreso que es un buen trabajo el que hizo la doctora Sarabia. Es un tema además para ustedes como estudiosos
futuros licenciados, no sé, en ciencias políticas, no sé específicamente cómo se llamen la licenciatura o las licenciaturas que están estudiando. Creo que es un tema que les debe interesar a muchos de ustedes por el campo de estudio que han escogido, y seguramente este libro que ella nos presenta va a ser quizá la motivación o la incentivación para muchos de ustedes para poder ingresar a los temas políticos de esta manera. Finalizando Ciudad Juárez, un comentario adicional sobre el municipio de Juárez, es que en aquella parte del estado, en ese municipio, es donde se empieza a dar la alternancia entre los dos partidos más grandes, por llamarlos de alguna manera, PRI y PAN, con relación al poder municipal o al ayuntamiento. Se da el bipartidismo, algunos le llaman bipartidismo turnista, porque ahora en esta administración estás tú, en la siguiente dos yo, en la siguiente otra vez regresa un partido. Entonces, se me hace un poco despectivo, ¿no?, la expresión de turnista, pero sin embargo eso es, ¿no? Sobre todo ese turnismo lo tenemos, o ese bipartidismo turnista lo tenemos pues presente en Estados Unidos, donde solamente hay republicanos y demócratas, y 4 años está uno, o 8 años está uno, los otros 8 años está el otro, y así se la pasan. Ese es el bipartidismo turnista. Y fue precisamente en Ciudad Juárez, en el municipio de Juárez, donde se empieza a dar ese fenómeno del turnismo en los partidos políticos, que en la entidad ahora está otra vez de nueva cuenta Acción Nacional en la gobernatura del estado, que pudiéramos llamarle, se le pudiera llamar turnismo o alternancia todavía ya consolidada. No. ¿Por qué? Porque es la segunda ocasión en que está Acción Nacional en el gobierno del estado. Habría que ver si en los futuros procesos electorales se da esa alternancia, entonces si pudiéramos hablar más válidamente de un turnismo, de una alternancia ya consolidada. Pero de que los procesos de selección de candidaturas se han venido estableciendo y consolidando al interior de los partidos políticos, pues es un hecho, ¿no? Ya lo señalé al principio, la doctora por ahí lo deja ver también en su libro, y es una de las provocaciones que nos hace. No es que los partidos políticos quieran ser democráticos al interior, lo hacen con un pragmatismo bien arraigado y bien consolidado, que ellos quieren triunfos, quieren votos, como sean los votos, pero quieren triunfar en las elecciones, y eso hace que cada vez establezcan mecanismos de selección más democráticos, más abiertos, más influyentes, pues para garantizar ese triunfo. Retomando un comentario que hizo la comentarista que me antecedió con relación a las alianzas que hacen los partidos políticos cada vez con mayor frecuencia en los procesos de selección, en los procesos electorales, pudiéramos decir alianzas hasta antinaturales. ¿Por qué? Porque nos podemos preguntar cómo es posible que el PRD haga alianza con el PAN, si son partidos con ideología contraria. Pues precisamente ese es el pragmatismo de los partidos políticos, que quieren triunfos. Por ahí hay autores que señalan también en el sentido de que las ideologías se están diluyendo. Sí, y se están diluyendo precisamente porque las elecciones se ganan con votos, y quieren los partidos, en vez de situarse muy a la derecha en el espectro ideológico o situarse muy a la izquierda, casi la mayoría de los partidos quieren situarse en el centro. Algunos se llaman de centro izquierda, otros de centro derecha, y unos dicen que son de centro, ¿no? Pero sin embargo basta con analizar sus prácticas, analizar sus discursos, analizar las alianzas que hacen en los órganos de gobierno, en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, para poderlos ubicar con claridad y ver en qué momento, por dónde se sitúa cada uno de ellos. Es un buen libro que me parece nos va a contribuir, o que está contribuyendo muchísimo a la vida académica y de investigación de la ciudad, de la entidad, de esta facultad, de esta universidad. Y doctora, pues muchas felicidades y muchas gracias. Tan grande va a ser como usted. Bueno, nuevamente gracias a todos los que han permanecido, gracias por su interés, gracias a los dos comentaristas que les platico que han sido elegidos, han sido seleccionados para estar con el tema del libro.
porque son personas que están dentro del Instituto Nacional Electoral, que saben, conocen de la operación de las elecciones y de esto que les estoy hablando muy bien. Yo les voy a plantear solamente algunas ideas y bueno, la primera que les quiero plantear es la alegría que me da estar en esta Facultad de Ciencias Políticas, en esta universidad, porque yo también soy egresada de aquí y el libro me aferré a que fuera de la UACH, ser egresada de la UACH. Entonces, Heriberto, discúlpame por toda la lata que te di, pero yo estaba aferrada en regalarle a mi institución un libro de mi autoría que estuviera respaldado para, pues no sé, de alguna manera devolver todo lo que aprendí y lo que pude también reafirmar en otros contextos. Los invito de verdad a que hagan algo por la universidad. Esto es, les digo, bueno, no sé si estará bien o estará mal, pero yo así lo vi desde un principio. Y el libro es resultado de, como les decía Ramón, es de mi tesis doctoral, en donde obtuve la mención cum laude en el Instituto Ortega y Gasset por la Complutense de Madrid, y luego es ahora un premio dentro de la universidad. Entonces el libro es un doble premio, y la cerecita del pastel con la que yo me siento también muy contenta es con la prologación de Alberto Asís Nasif, que es uno de los politólogos que ha escrito más sobre la vida de Chihuahua, y que es un referente académico obligado para todos y todas los que estudiamos política en el Estado, y que Alberto haya aceptado prologar mi libro, que haya incluso tomado el tiempo con mayor premura de la que él tenía pensado, pues para mí es como así la cerecita en el pastel, ¿verdad? Se los pongo ahí a su disposición. Y bueno, les platico también otra cosa. Lo bueno de ser la tercera es que los otros dos ya dijeron todo, ¿verdad? Entonces, no les voy a platicar tanto el contenido, sino de otra cosa, que fue la idea principal por la que nació este libro. Este libro nace un día, siendo yo también estudiante, así como cualquiera de ustedes, y leyendo la prensa. En aquel entonces todavía no teníamos la prensa digital, escuchando las barrabasadas que decían algunos de los presidentes municipales, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿por qué está diciendo lo que dice? O sea, y esta persona, ¿quién la puso ahí? ¿Quién la llevó a ocupar el cargo de presidente municipal y a decir eso que dice? Y yo no me siento representada por él. Entonces empiezo con esa inquietud que yo creo que ustedes también tienen de muchas de los fenómenos políticos, ¿no? Y me voy a decir, bueno, fueron los ciudadanos los que lo pusieron ahí. Entonces los ciudadanos, la mediocridad, la falta de información, etcétera, ¿no? Empiezo a dar muchas respuestas, pero luego veo que no, que los ciudadanos solamente tenemos una opción, ¿verdad? Nos dan a elegir entre una gama de partidos, y entonces digo, bueno, entonces me tengo que ir más allá. Y es cuando yo decido irme al interior de los partidos políticos, y en especial a ese proceso de selección de candidaturas. Cuando empiezo a hacer esa revisión del proceso de selección de candidaturas, pues me encuentro con una literatura muy vasta y con una manera poco explotada, un área poco explotada. Y versus a eso, pues yo tenía también la inquietud de hacer algo novedoso, ¿verdad? Como todos los que queremos hacer la tesis, queremos salvar al mundo con la tesis. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer de calidad de la democracia porque es un tema muy novedoso, porque me permite hacer y deshacer, y por este otro lado tenía lo que era la selección de candidaturas. Entonces lo que hago yo es, influida de manera fuertemente por investigadores cuantitativos, hago tejo lo que es la selección, el proceso de selección de candidaturas versus las dimensiones de la calidad de la democracia, y construyo una matriz que me permite identificar dentro de los partidos políticos en qué grado de desarrollo están, para luego compararlos y medirlos. Entonces esto resulta pues, en algo muy, muy interesante, y es así como nace esta idea, como que se fue construyendo, pero nace de les digo, de una inquietud que yo creo que muchos tenemos, que estando en cualquier espacio podemos empezar a preguntarnos, a cuestionarnos, y luego a madurar, ¿no? Ya con la literatura, con la práctica. Y esta es en sí la idea del libro.
Entonces el libro de por sí en la matriz representa un ir y venir entre información cuanti y cualitativa. Desarrollo esta matriz porque también muchos me decían, ay sí, pues es que tú en política puedes decir lo que quieras, pero ¿cómo me lo demuestras, no? Y yo creo que también es una pregunta que a ustedes les han, o algún discurso con el que ustedes se topan mucho. No, es que tú eres muy rollero, no me tires rollo, dime, dame con datos, afírmame, compruébame, ¿cómo puedes afirmar eso que estás diciendo? Entonces el reto de las ciencias políticas es muy grande. Tenemos que lograr transitar entender esos fenómenos políticos para luego poder analizarlos, primero entenderlos nosotros y luego analizarlos y darlos con con una contundencia, no darle la veracidad que requieren. Y yo creo que es también el proceso en el que ustedes se encuentran y al que me gustaría también invitar. Bueno, otra de las cosas es que la construcción del libro consistió en un transitar, bueno, por toda la literatura, pero toda la revisión hemerográfica se tuvo que hacer porque estaba yo periódico por periódico juntando toda la información que tenía en la ciudad sobre los procesos internos de selección de candidaturas, y después de eso me acerqué a los actores políticos a hacer entrevistas. La sorpresa que tengo en este acercamiento, y también que quiero que les quede como a lo mejor algo por ahí, es que los actores políticos son quizás los menos estudiados, y una de los halagos que yo recibí por mi tesis fue la cantidad de actores políticos que había entrevistado, que me habían dicho incluso, yo puse 10,000 millones para la candidatura tal, y el otro, sí, fulanito tal puso esto, sí, que me tejieron toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Bueno, que eran actores que necesitan también tener voz, y que de alguna manera yo logro recuperar en este libro todas esas voces, porque me hablaban de sus frustraciones. Yo iba con una entrevista que había estructurado de manera pues muy académica, ¿no? Y resulta que lo que llegaba y les decía, a ver, usted estuvo participando en el proceso interno de selección de candidaturas del 2004. Sí, yo estuve. A ver, cuénteme cómo fue. Y me platicaban por horas todo lo que había pasado, sus frustraciones, la forma en que les habían hecho trampa los mismos del partido, la forma en que no tenían, decía, bueno, y luego que descubrí que me habían hecho trampa, ya no tenía quien me defendiera. Los del partido eran los mismos los que me habían robado el voto que los que me tenían que garantizar luego el voto. Entonces todas esas cosas que sucedían al interior de los partidos, pues se recuperan muy bien en el libro, y es un área que está muy virgen, ¿no? para estudiarse, por si alguno tiene algún interés al respecto. La otra cuestión está en que, bueno, estudiando en otro país, yo veía que se hablaba de México como si fuera un todo, como si en todo México pasara lo mismo. Entonces mi necesidad era matizar. Decía yo, no, yo vivo en el norte y no es lo mismo que los del centro tenían una visión, los del sur tenían otra y nosotros teníamos otras. Entonces lo que era mi intención era precisamente matizar, ¿verdad?, cómo había estos aspectos particulares en todas las regiones de México, y es una de las cosas por las que rescato un solo caso, el caso de Ciudad Juárez, que me da pues para mucho. Y bueno, ¿qué más les comento? Les comento que el tema también es un tema muy poco explorado, que los resultados no son nada favorables, que nos siguen hablando de, a pesar de grandes esfuerzos que se están haciendo en los partidos, o de ahora por obligación, siguen pasando al interior una serie de situaciones dignas de ponerles atención. ¿Por qué? Bueno, porque los partidos políticos son un reflejo de lo que nosotros somos como sociedad. Entonces, al momento de yo analizarlos, yo descubro toda esa condición humana, ¿verdad?, de
de cómo se peleaban, cómo se envidiaban, cómo se apoyaban, las solidaridades malentendidas, etcétera. Y todo esto me ayuda también a entender, al momento que tú lo vas entendiendo, estás entendiendo también qué nos está pasando como sociedad en el aspecto social y político. Estamos viéndonos, somos un efecto espejo, ¿verdad? Estamos reflejando ellos, nosotros nos quejamos de ellos, pero nosotros mismos estamos dándoles los ciudadanos que están ahí dentro. Entonces, pues no diría así como mucho más al respecto. Los invito, los conmino como futuros colegas a aportar al área de la ciencia política. De veras, en Chihuahua no tenemos mucha, da tristeza, pero no hay mucha información. Hay muchos campos por trabajar todavía. Sobre todo aprovecho para hacer una invitación también a las mujeres. Chicas, somos muy pocas mujeres. Yo siempre estoy de este lado sola, hablando, rodeada de puros hombres. Nada más los hombres están estudiando política. No digo que lo hagan mal, pero necesitamos más voces, ¿no? También nosotras, más intereses, más de otras perspectivas distintas. Entonces las invito para que esos intereses, esas ideas que tienen ahorita, inquietudes, pues les echen una chispa y espero algún día estar comentando alguno de sus libros. Gracias. Ok, hacemos un parteaguas para preguntas, respuestas, dudas acerca del libro de la doctora, algo que les llamó la atención. Yo tengo una pregunta. Respecto a los resultados de su investigación con los diferentes procesos internos de selección de candidatos de esos tres partidos políticos, a su punto de vista, estatutariamente, tal vez no en la práctica, pero sí estatutariamente, ¿cuál sería el partido político más democrático al momento de seleccionar a sus candidatos? Gracias. Bueno, mira, aprovecho esta pregunta. Perdón, ¿cómo te llamas? Guillermo Ávila. Guillermo. Mira, aprovecho esta pregunta para platicarte algo. Cuando yo empecé a estudiar a los procesos de selección de candidatos, como decía también el maestro Salazar, no estaba totalmente regulado al interior. Y yo en la tesis ya empecé, me acuerdo que delineé el rumbo. O sea, una de las propuestas de mi tesis era reglamentar los procesos de selección de candidatos y los decía en el punto A, B, C, D. Y para mi sorpresa, las nuevas reformas salen en esa línea. Entonces, a mí, pues como estudiosa, me da mucho gusto porque de alguna de las formas tú estudias para entender, para comprender y para predecir. Y cuando tú ya tienes ya había yo logrado ese análisis y había sentado bases para decir, pues, este es el rumbo y que se hacen por ese rumbo, dije así, voy bien, ¿no? Entonces eso me dio mucho gusto. Y bueno, lo otro es que en ese momento en que yo analizo, había costumbres y había algunos que sí tenían sus estatutos, entonces no todos estaban a la par, y esa es solamente una dimensión dentro de la calidad de la democracia, lo que es la legalidad, cómo se apegan a las leyes ellos. Entonces tenemos que, aún teniendo todas sus leyes, algunos no se apegan a ellas y terminaban diciéndote, de hecho es una de las afirmaciones que yo hago, todos violan sus leyes, todos, pero al momento de tú poner esta matriz que te contaba, bueno, voy a partir de esto, y lo que yo siempre les digo a mis alumnos, la democracia no es como un saco, ¿no? Que te pones y soy democrático y te lo quitas y ya no soy democrático. Conforme más avanzamos entendemos que hay cuestiones que tienen esas dimensiones y que puede ser a lo mejor muy avanzado en una dimensión y muy atrasado en otra. Entonces, legalmente no todos cumplen, siempre hay violaciones, pero cuando ya te pones a medirlos, quien más cumplía el que era más democrático en el área estatutaria era el Partido Acción Nacional. ¿Por qué?
porque esto tiene que ver con la época en que pierde el PRI. Y el PRI fuera del poder se empezó a hacer un movimiento de reconfiguración. El PRI se quedó solo de repente, porque perdió y ya no tenía entonces a toda la gente. Entonces empieza a hacer otros procesos, otros cambios, y cometía muchos errores, no sabía cómo ser democrático. Y el PRD, dentro de sus ejercicios, no se podían poner de acuerdo ellos mismos y mandaban llamar a la ciudadanía. Y dentro de mandar llamar a la ciudadanía, a mí me tocó estar en esas prácticas, porque hice observación también participante, y yo lo que me acuerdo mucho es que llegué a un proceso interno de selección y luego te saludaban, y al saludarte con la pluma te dejaban escrito en la mano, el 3, 2, 7, y luego tú decías, bueno, ¿y esto qué? Así tienes que ir a votar. Y te daban la papeleta y pues ya tú ibas y votabas, ¿no? 3, 2, 7. Entonces esa forma pasaba mucho en el PRD. Y entonces de esta manera pues el PAN que tiene formas muy ya muy establecidas de selección de candidatos, pues claro que sale muy bien evaluado en ese sentido, pero en otros no. Entonces curiosamente a mí lo que me llamaba mucho la atención en esta época era como cuando tú tratabas de evaluar al revolucionario institucional estando fuera del partido, fuera del poder, se volvió muy democrático, porque perdió, y entonces ya derrotado empezó a buscar nuevas prácticas que eran muy democráticas, irónicamente. Es una de las cosas que yo narro aquí en el libro, y que incluso tengo una gráfico, digo, ese es lo difícil, ¿no? Tratar de estos fenómenos políticos, luego trasladarlos a un modelo muy cuantitativo y poderlos medir. Sé que todavía no puedo hacer tendencias porque tengo solamente 10 años, pero la idea es estarlos analizando 10, 20 años y seguir, ¿no? Pues esta es mi línea de investigación, y a lo mejor más adelante yo ya te pueda dar tendencias y podamos hablar pues más, incluso esas tendencias, cruzarlas con las coyunturas políticas de cada partido y del Estado. Doctora, muchísimas gracias por su presencia, por compartir con todos nosotros su vasto conocimiento. Es un honor para nosotros tenerla aquí, una mujer tan preparada. Y aún falta conocer más. Cualquiera que guste leer el libro, aquí lo tienen varias presentaciones, así es. Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales agradece a todos ustedes su presencia y los invita a seguir participando en las diversas actividades de esta semana. Pasen ustedes una excelente tarde.